El hijo del millonario mordió a la empleada del hogar, pero lo que ella hizo después dejó a todos en shock. En la lujosa mansión de los Velázquez, en un exclusivo barrio de Madrid, el pequeño Miguel, de 7 años, estaba aferrado al brazo de Valentina Morales, mordiéndolo con todas sus fuerzas. La sangre goteaba entre los pequeños dedos del niño. Carmen, la cocinera, corría de un lado a otro desesperada. José, el chofer, intentaba acercarse, pero cada vez que lo hacía, Miguel gruñía como un animal herido. «Señorita, te va a hacer daño, suéltalo», gritó Carmen. Pero Valentina no se movió. Estaba arrodillada en el suelo, con el niño aferrado a su brazo, sin hacer ningún intento por liberarse. «Tranquilos, por favor», dijo con una voz baja, casi un susurro. «Dejadme hablar con él». «¿Hablar?», exclamó Carmen casi llorando, «si apenas habla». Valentina miró directamente a los ojos castaños de Miguel. Eran ojos hermosos, pero llenos de una rabia que ningún niño debería sentir. «Sé que te duele por dentro, ¿verdad, pequeño?», dijo con suavidad. «Cuando nadie nos entiende, duele mucho, como me duele a mí ahora el brazo». Miguel dejó de morder, pero aún sujetaba su brazo. Sus ojitos parpadearon lentamente, como si intentara comprender algo. «El dolor que sientes aquí dentro», Valentina se tocó el pecho, «es igualito al que siento yo en el brazo. Pero ¿sabes qué? No estoy enfadada contigo». El niño soltó su brazo poco a poco. Por un momento, ambos se miraron en silencio. Todos en la sala contuvieron el aliento. «Ya puedes soltar, pequeño. Entiendo que estás muy enfadado, muy confundido. A veces no sabemos cómo decir lo que sentimos, ¿verdad?». Miguel soltó el brazo por completo y de repente se lanzó al regazo de Valentina. Comenzó a llorar, pero no era el llanto histérico de siempre. Era el llanto de un niño pequeño que finalmente había encontrado a alguien que lo entendía. «Ya está, mi amor, ya está. Valentina está aquí ahora», susurró ella. Carmen se quedó boquiabierta. «Dios mío del cielo, en 2 años nunca había hecho algo así», dijo José, sacudiendo la cabeza desde el pasillo, escondido tras una columna de mármol. Desde un rincón, Santiago Velázquez observaba toda la escena. Su corazón latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Desde que Isabel, su esposa, murió en un trágico accidente, Miguel no abrazaba a nadie, no hablaba, no sonreía, no mostraba cariño. 6 cuidadoras especializadas habían pasado por esa casa. Todas se fueron desesperadas, algunas incluso con marcas de mordiscos y arañazos. Y ahora, esta mujer sencilla, con un uniforme azul desvaído y zapatillas gastadas, había logrado en pocos minutos lo que psicólogos y terapeutas no consiguieron en 2 años. «Imposible, él nunca hace eso», dijo una voz cortante que hizo que Santiago se girara. Marcela Abreu, de 32 años, la cuidadora especializada que había contratado hacía 6 meses, estaba parada en la entrada del salón. Su rostro mostraba sorpresa, pero había algo en sus ojos que no encajaba del todo. «Es muy raro, de verdad», murmuró, observando cómo Valentina acariciaba el cabello de Miguel. «Muy raro». Santiago se acercó a ella. «¿Por qué es raro? Está tranquilo». «Eso es exactamente lo que me preocupa», dijo Marcela bajando la voz. «Un niño con el grado de autismo de Miguel no cambia de comportamiento así de repente. Aquí hay algo que no está bien». Marcela se acercó aún más a Santiago, hablando en voz baja para que Valentina no escuchara. «Santiago, esto no es normal. Llevo 6 años estudiando autismo, trabajando con niños especiales desde hace aún más tiempo. Un niño como Miguel no reacciona así de la nada». Santiago miró a su hijo, que estaba tranquilo en el regazo de Valentina. «¿Qué crees que deberíamos hacer?», preguntó. «Observar con atención», respondió Marcela, ya tramando un plan en su cabeza. «Si es un progreso real, la mejora continuará en los próximos días, pero si es algún tipo de manipulación, pronto caerá la máscara». Mientras Santiago prestaba atención a sus palabras, Marcela aprovechó un momento de distracción. Valentina se había levantado para buscar un vaso de agua para Miguel, dejando unos cartones de colores sobre la mesa del centro. Con un movimiento rápido y discreto, Marcela tomó los papeles y los escondió en su bolso.
Solo hay que tener paciencia, continuó, como si nada hubiera pasado. La verdad siempre sale a la luz. No pasaron ni 10 minutos para que su plan diera resultados. Miguel terminó de beber el agua y comenzó a buscar los cartones de colores. Miró en la mesa, en el suelo, debajo de los cojines. ¿Dónde están? ¿Dónde? Empezó a hacer sonidos guturales, los mismos que hacía cuando se ponía nervioso. Miguel, tranquilo, los cartones deben estar por aquí, dijo Valentina, buscando junto a él. Pero el niño ya estaba alterándose. Los sonidos se volvieron más fuertes, más desesperados. Comenzó a balancearse hacia adelante y hacia atrás, con los ojos vidriosos. «No, Miguel, calma, Valentina va a encontrar los cartones», intentó tranquilizarlo. Pero era demasiado tarde. Miguel empezó a golpearse la cabeza contra la pared, se tiró al suelo y comenzó a emitir gritos que desgarraban el alma. Marcela apareció en el salón con una expresión de falsa compasión y una mirada de «te lo dije». «¿Ves?», dijo, señalando a Valentina, «lo ha desestabilizado por completo, ahora está peor que antes». Valentina, con lágrimas en los ojos, intentó calmar a Miguel, pero el niño estaba fuera de control. «No es mi culpa», susurró, más para sí misma que para los demás. Santiago, dividido entre la confusión y la preocupación, no sabía qué pensar. La escena era caótica y la duda sembrada por Marcela comenzaba a arraigar. Al día siguiente, la mansión Velázquez estaba llena de rumores. Marcela había pasado toda la mañana sembrando cizaña en cada conversación. «Mira, no quiero hablar mal de nadie», susurró a Carmen en la cocina mientras tomaban un café. «Pero, ¿has visto cómo mira Valentina al señor Santiago?». Carmen, de unos 40 y tantos años y con 5 años trabajando en la casa, frunció el ceño. «¿Qué quieres decir, Marcela?». «Ay, Carmen, por favor», dijo Marcela, poniendo cara de no querer hablar, pero dispuesta a hacerlo de todos modos. «Esa mujer es joven, guapa, tiene buen cuerpo, y él es un hombre viudo, rico, solo desde hace 2 años. ¿De verdad crees que está aquí solo para trabajar?». Carmen se quedó pensativa. Era cierto que Valentina era diferente a las otras empleadas del hogar que habían pasado por la casa, más joven, más guapa, más educada. ¿Y la forma en que miraba al patrón? «¿Crees que tiene segundas intenciones?», preguntó Carmen. «Yo no digo nada», respondió Marcela, levantando las manos en un gesto de falsa inocencia. «Solo pienso que hay que estar atentos». El señor Santiago ya ha sufrido tanto con la muerte de doña Isabel. No merece que lo engañe a alguien interesada. En la lavandería, Marcela repitió la misma conversación con las otras empleadas. «No estoy diciendo que sea interesada», dijo a María y Juana, las otras trabajadoras domésticas. «Pero, ¿no os parece raro? Llega una empleada nueva y de repente quiere cuidar también del niño». Y Miguel, que nunca se había apegado a nadie, de pronto está pegado a ella. María, que era mayor y más experimentada, asintió. «La verdad es que es un poco sospechoso». «Y otra cosa», continuó Marcela, bajando aún más la voz. «¿Habéis visto cómo se arregla para ser empleada del hogar? Se cuida demasiado. El pelo siempre peinado, pintalabios, perfume». «Es verdad», coincidió Juana. «Y siempre encuentra una excusa para pasar cerca del despacho del patrón». Las empleadas comenzaron a murmurar entre ellas. La semilla de la desconfianza estaba sembrada y empezaba a germinar. Valentina trabajaba sin saber nada de esto. Limpiaba la casa con el mismo cuidado de siempre, jugaba con Miguel cuando podía y no entendía por qué recibía miradas extrañas de los demás empleados. «Buenos días, Carmen», dijo al entrar en la cocina para recoger los productos de limpieza. «Buenos días», respondió Carmen, pero su tono era diferente, más frío, más distante. «¿Estás bien? Te noto un poco rara hoy». «No, nada, solo trabajando», contestó Carmen. Valentina no insistió, pero sintió un nudo en el pecho. Algo estaba cambiando en la casa. El jueves por la tarde, Santiago la llamó a su despacho. «Valentina, ven un momento, por favor». Ella se secó las manos en el delantal y fue hasta allí. Santiago estaba sentado detrás de un gran escritorio de caoba, con una expresión seria que ella nunca había visto antes.
Siéntate, necesito hablar contigo de algo. El corazón de Valentina dio un vuelco. ¿Hice algo mal, señor Santiago? Dímelo, por favor. Él abrió un cajón del escritorio y sacó una pulsera dorada, delicada, con pequeños diamantes que brillaban bajo la luz del despacho. ¿Conoces esto? Valentina abrió los ojos de par en par. Nunca he visto esa pulsera en mi vida, señor Santiago. ¡Qué raro! Marcela dice que la encontró en el bolsillo de tu uniforme cuando fue a llamarte para el almuerzo hoy. Señor Santiago, lo juro por Dios, nunca he visto esa pulsera. ¿Cómo llegó a mi bolsillo? Santiago la miró con atención. Valentina parecía genuinamente sorprendida y confundida. Sus ojos estaban abiertos de asombro y no había ni rastro de culpa o nerviosismo que él pudiera detectar. Pero el hecho era que la pulsera estaba en su uniforme y era una pieza valiosa que había pertenecido a su difunta esposa. Mira, Valentina, valoro mucho tu trabajo y Miguel se ha encariñado contigo de una forma que nunca había visto, pero no puedo tener empleados deshonestos en mi casa. «No soy deshonesta», exclamó ella, con los ojos llenándose de lágrimas. «Señor Santiago, trabajo desde los 14 años. He pasado por muchas casas, muchas familias, y nunca, jamás he tocado un céntimo que no fuera mío. ¿Por qué iba a querer esa pulsera?» «No lo sé, Valentina. Para venderla, para regalársela a alguien, para quedártela como recuerdo. Pero si ni siquiera sabía que existía, ¿cómo iba a planear robar algo que no sabía que estaba ahí?» Su lógica tenía sentido, y Santiago se sentía dividido. Por un lado, Valentina parecía sincera. Por otro, la evidencia estaba frente a él. «Necesito pensar si puedes seguir trabajando aquí», dijo con frialdad. Valentina salió del despacho con las piernas temblando y el corazón destrozado. En el pasillo se topó con Marcela, que pasaba con una pila de ropa de Miguel. «Vaya, qué situación más complicada, ¿no?», dijo Marcela con una expresión de falsa compasión. «Pero mira, Valentina, no quiero que pienses que fui yo quien le contó al señor Santiago. Solo encontré la pulsera y sentí que tenía la obligación de entregarla». Valentina la miró fijamente a los ojos. Había algo en su mirada que no encajaba, una frialdad, una satisfacción oculta. «¿Fuiste tú quien puso esa pulsera en mi bolsillo?», dijo con voz firme. Marcela soltó una risa corta y fría. «Vaya, Valentina, qué acusación tan grave. ¿Tienes alguna prueba de lo que dices?». Valentina no tenía ninguna prueba, solo la certeza en su corazón de que era inocente y la intuición de que Marcela estaba detrás de todo. «¿Por qué me harías esto? Nunca te he hecho nada». «¿Hacer qué, Valentina? Yo no he hecho nada. Creo que estás muy nerviosa, muy confundida. Tal vez sería mejor que vayas a casa a descansar un poco». Pasó una semana que fue como una tortura lenta. Santiago aún no había tomado una decisión definitiva sobre Valentina, pero ella seguía trabajando en la casa, siempre bajo la mirada vigilante y cada vez más maliciosa de Marcela. Miguel al menos seguía feliz cuando estaba con ella. Todos los días la buscaba por toda la casa, y Valentina siempre encontraba un momento para detenerse y jugar con él, contarle una historia o simplemente acariciarle el cabello mientras él dibujaba. «¿Te gusta mucho Valentina, verdad, Miguel?», preguntaba Marcela cada vez que los veía juntos. «Pero sabes que no se va a quedar aquí para siempre, ¿no? Algún día tendrá que irse». Miguel se ponía visiblemente nervioso cuando ella decía eso, comenzando a balancearse y emitir sonidos guturales. Entonces, Marcela repetía lo mismo todos los días, como una tortura psicológica sutil pero constante. «Todas las personas que quieres terminan yéndose, Miguel. Igual que tu mamá se fue, Valentina también se irá». El sábado por la mañana, Marcela decidió que era hora de dar el golpe final. Esperó a que Valentina saliera al mercado con José y subió al dormitorio de la difunta esposa de Santiago, en el segundo piso de la mansión. Era un lugar sagrado que él mantenía exactamente como Isabel lo había dejado. Nadie tenía permiso para entrar, ni siquiera para limpiar. Santiago iba allí una vez por semana, a solas para conversar con los recuerdos.
Marcela abrió la caja fuerte electrónica con la contraseña que había visto introducir a Santiago varias veces, la fecha de nacimiento de Miguel. Dentro, además de documentos y algunas joyas, estaba el collar de diamantes que había sido el regalo de boda de Santiago para Isabel. Era una pieza única, hecha a medida, que había costado una fortuna y ahora valía aún más. Era inconfundible, imposible negar que pertenecía a esa casa. Con cuidado, tomó el collar y bajó al cuarto de las empleadas, en la planta baja. Abrió el armario de Valentina y lo escondió en el fondo de una vieja bolsa de cuero que ella siempre llevaba. Regresó al salón y esperó. Cuando Valentina llegó del mercado cargando las bolsas de la compra semanal, Marcela estaba en el salón con Santiago, hablando sobre el desarrollo de Miguel. «Señor Santiago», dijo Marcela con una voz temblorosa de fingida emoción, «tengo que contarte algo muy, muy grave. No quería creerlo». «¿Qué pasa, Marcela?» «Anoche, alrededor de las 10, vi a Valentina saliendo del dormitorio de tu esposa. Me pareció muy extraño, porque no tiene ninguna razón para estar allí, pero pensé que tal vez tú le habías pedido que limpiara o organizara algo». Santiago frunció el ceño, su expresión cambió por completo. «No pedí que nadie limpiara ese cuarto, nadie entra ahí». Lo sé, por eso me preocupé tanto. Y esta mañana, cuando saliste a jugar al tenis, decidí echar un vistazo discreto para asegurarme de que todo estaba en orden». Valentina entró en el salón en ese preciso momento, aún cargando las bolsas del mercado, sin imaginar la trampa que la esperaba. «Valentina», dijo Santiago con una voz fría como el hielo, «¿entraste en el dormitorio de mi esposa?» «¿Qué dormitorio, señor Santiago? Ni siquiera sé bien dónde está». «El cuarto de la torre, en el segundo piso», dijo Marcela con falsa amabilidad. «Estuviste allí anoche, alrededor de las 10». «No fui a ningún lado. Anoche a las 10 estaba en mi casa cuidando a mi madre, que tenía fiebre alta». «Entonces, ¿cómo explicas esto?» Marcela abrió la mano lentamente, mostrando el collar de diamantes que brillaba en su palma como una acusación silenciosa y mortal. Valentina se puso pálida como el papel. «Dios mío, ¿dónde encontraste eso?», preguntó Santiago, con la voz casi desvaneciéndose de la emoción. «En su armario, Santiago, bien escondido en el fondo de esa vieja bolsa de cuero». «Señor Santiago, lo juro por el alma de mi madre, por la memoria de mi padre, que nunca he visto ese collar en mi vida», dijo Valentina, desesperada. «Pensaste que nadie lo descubriría», dijo Santiago, y por primera vez desde que lo conocía había un odio puro en su voz. «Ese collar era de mi esposa. Fue el regalo de boda que le di en el día más feliz de mi vida. No lo tomé, ni siquiera sabía que existía». Pero Santiago ya no escuchaba. El dolor de la traición era demasiado grande, abrumador. Había confiado en ella, la había dejado acercarse a su hijo, había abierto las puertas de su casa y de su corazón, y ella había violado el lugar más sagrado, el santuario de sus recuerdos más preciados. «¡Sal de mi casa ahora mismo!», gritó, su voz resonando por las paredes de la mansión. «Y si descubro que tocaste algo más, llamaré a la policía y haré que te arresten». Valentina lloraba tanto que apenas podía ver. Con las manos temblando como hojas al viento, se quitó el uniforme allí mismo, en el salón, delante de todos, y se lo entregó. «Señor Santiago, por el amor de Dios, por el amor que le tienes a Miguel, déjame al menos explicarme». «No hay nada que explicar. Vete de mi casa». Las otras empleadas se habían reunido en la puerta del salón para presenciar el escándalo. Carmen sacudía la cabeza con lástima. José estaba avergonzado. Las otras trabajadoras murmuraban entre sí. «Siempre supe que había algo raro en ella», comentó María. «Pobrecito Miguel, se encariñó tanto con ella», dijo Juana. «Mujer demasiado guapa para ser empleada honesta», murmuró otra. Valentina salió de la mansión con solo la ropa que llevaba puesta y la vieja bolsa donde habían plantado la prueba de su supuesta deshonestidad.
En la acera, los vecinos que habían oído los gritos salieron de sus casas para ver el espectáculo. Marcela observaba todo desde la ventana del salón con una pequeña y cruel sonrisa en los labios. En la puerta de la mansión, Valentina se giró una última vez. Miguel estaba en la ventana de su habitación, en el segundo piso, golpeando el cristal con sus manitas y llorando desesperadamente. No entendía por qué Valentina se iba, por qué todos gritaban, por qué el mundo se había vuelto a poner patas arriba. Miguel no comió nada en la cena del sábado, ni en el desayuno del domingo, ni en el almuerzo. Cuando Santiago intentó llevarlo al colegio el lunes, el niño tuvo una crisis tan violenta que fue imposible sacarlo de casa. «Echa mucho de menos a Valentina», dijo Marcela, fingiendo una pena que no sentía. «Pobrecito Miguel, pero se le pasará, tranquilo, los niños olvidan rápido, especialmente los niños especiales». Pero Miguel no olvidaba, al contrario, parecía empeorar con cada hora que pasaba. Volvió a autolesionarse, golpeándose la cabeza contra la pared con tanta fuerza que Santiago tenía que sujetarlo para evitar que se lastimara. No dormía por las noches, se quedaba despierto, llorando y emitiendo esos sonidos guturales de desesperación que partían el alma. Al tercer día sin Valentina, Santiago encontró a Miguel encerrado en su habitación, dibujando obsesivamente. Había papeles esparcidos por todo el suelo, todos con el mismo tema: una mujer de cabello largo junto a un niño pequeño. «Es Valentina», susurró Miguel, y esa fue la primera palabra que pronunció desde que ella se había ido. Santiago se arrodilló junto a su hijo y miró los dibujos con más atención. En todos, sin excepción, Valentina aparecía protegiendo a Miguel de una figura oscura y amenazante. Y en el dibujo más reciente, la figura oscura tenía el cabello corto y claramente escondía unos cuadraditos de colores detrás de la espalda. «Miguel», dijo Santiago, con el corazón latiendo más rápido, «¿quién es esta persona?», señaló a la figura oscura. Miguel tomó un papel nuevo y dibujó con más detalle. La figura oscura tenía claramente la forma de una mujer, con cabello corto a la altura de los hombros, escondiendo los cartones de colores que Valentina había hecho. El corazón de Santiago dio un vuelco. «Miguel, ¿esta persona es Marcela?». El niño asintió enérgicamente y emitió un sonido de disgusto, como si el nombre le supiera mal en la boca. ¿Marcela escondió los cartones de Valentina? Miguel asintió de nuevo, con más vehemencia. Tomó un lápiz rojo y comenzó a tachar la figura de Marcela con rabia, como si quisiera borrarla del papel y de su vida. Santiago sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Si Miguel tenía razón, si Marcela realmente había escondido los cartones que ayudaban al niño a comunicarse, ¿qué más habría hecho? «Quédate aquí, Miguel, papá va a resolver esto». Bajó las escaleras corriendo, con el corazón latiendo como un tambor, y fue directo al garaje donde estaba estacionado el coche de Marcela. Abrió la guantera con manos temblorosas, revisó los asientos, buscó en el maletero, registró cada centímetro del vehículo y entonces lo encontró. Escondidos debajo del asiento del conductor, arrugados y algo rasgados, pero perfectamente reconocibles, estaban los cartones de colores que Valentina había hecho con tanto cariño para Miguel. La rabia que Santiago sintió en ese momento fue tan intensa, tan abrumadora, que tuvo que apoyarse en el coche para no caerse. Marcela había saboteado deliberadamente lo único que realmente ayudaba a su hijo. Y si había hecho eso, ¿de qué más sería capaz? Regresó a la casa con una determinación fría y calculadora. Sin decir una palabra a nadie, instaló cámaras de seguridad microscópicas en todas las habitaciones de la casa. Cámaras de última generación, casi invisibles, que captaban sonido e imagen en alta definición. Esa misma tarde, apenas unas horas después de instalar el sistema, las cámaras captaron algo que hizo que la sangre de Santiago se helara por completo. Marcela estaba sola con Miguel en la sala de juegos. El niño estaba sentado en el suelo, dibujando tranquilamente, como siempre hacía, cuando ella se acercó por detrás. «Tu papá está muy, muy triste por culpa de Valentina», dijo, y de repente le pellizcó el brazo con fuerza.
¿Ves cómo ella solo trajo problemas a esta casa? Miguel lloró de dolor y sorpresa, intentando alejarse, pero Marcela le sujetó el brazo y volvió a pellizcarlo, aún más fuerte. Si dejaras de llorarla todo el tiempo, tu papá volvería a estar feliz. Pero no paras, ¿verdad? Sigues haciendo escándalo, molestando. Otro pellizco, esta vez en la pierna. Miguel intentó levantarse para escapar, pero ella lo jaló de vuelta al suelo. Valentina no era buena para ti, Miguel. Era mentirosa, era ladrona. Y ahora, por su culpa, tu papá no confía en nadie, ni siquiera en mí, que solo quiero lo mejor para él y para ti. Su voz estaba cargada de veneno y pura maldad. Miguel comenzó a balancearse hacia adelante y hacia atrás, el movimiento repetitivo que hacía cuando estaba muy nervioso o asustado. Santiago detuvo la grabación. Había visto suficiente para saber qué tipo de persona había dejado cuidar de su hijo. Se quedó en el garaje sosteniendo los cartones arrugados, con las manos temblando de ira. Después de unos minutos respirando profundamente, regresó a la casa y fue directo a su despacho. Las cámaras llevaban grabando solo 3 horas. Abrió el primer archivo en el ordenador, el de la sala de juegos. Lo que vio le revolvió el estómago. En la pantalla, Marcela estaba sola con Miguel. El niño dibujaba en el suelo cuando ella se acercó. Su rostro tenía una expresión fría que Santiago nunca había visto. ¿Sabes por qué tu papá está triste, Miguel?, dijo, pellizcándole el brazo. Porque tú nunca mejoras. Miguel lloró bajito, intentando alejarse. Si fueras un niño normal, tu papá sería feliz. Pero no eres normal, ¿verdad? Otro pellizco, más fuerte. Miguel comenzó a balancearse. Esa mujer te hacía parecer mejor, pero era mentira. Sigue siendo raro, difícil. Santiago pausó el video. Necesitaba ver más, pero su corazón latía desbocado. Volvió a reproducirlo. Llevo meses cuidándote, Miguel. Estudio, me esfuerzo, pero tú solo mejoras con una empleada cualquiera, dijo Marcela, sujetando el brazo del niño con fuerza. Eso no puede pasar. Miguel emitía sonidos de desesperación, balanceándose cada vez más rápido. Ahora ella se fue, y tu papá me necesita otra vez, como siempre me ha necesitado. De repente, Marcela miró alrededor de la sala, desconfiada. Santiago notó que ella había percibido que él estaba diferente en los últimos días, más distante. «Algo ha cambiado aquí», murmuró ella, aún sosteniendo a Miguel. «Pero voy a descubrir qué es». Santiago apagó el ordenador. Había visto suficiente. Subió corriendo a la habitación de Miguel. El niño seguía en el suelo dibujando. «Miguel, ven aquí». El pequeño lo miró con ojos tristes. ¿Ella te hizo daño? Santiago señaló el brazo, donde aún se veían marcas moradas. Miguel asintió y se encogió de miedo. No te hará daño nunca más. Papá lo promete. Bajó y buscó a Marcela. La encontró en la cocina, conversando con Carmen, fingiendo normalidad. Marcela, necesito hablar contigo en el despacho. Claro, Santiago, ¿algún problema? Vamos a hablar allí. En el despacho cerró la puerta y la encaró. Necesito que dejes mi casa. El rostro de Marcela cambió al instante. ¿Cómo que deje tu casa? Tu trabajo con Miguel no está funcionando. Pero Santiago, me esfuerzo tanto por él. ¿Qué pasó? Simplemente no está funcionando. Marcela se dio cuenta de que no iba a revelarle los verdaderos motivos. Cambió de estrategia. Es por esa mujer, ¿verdad? Todavía piensas en ella. Eso no es de tu incumbencia. Santiago, estás cometiendo un error. Ella no era buena para Miguel. Yo vi cómo jugaba con su mente. Marcela, solo vete, por favor. No me voy a ir así, sin entender nada. Si es un despido, lo quiero por escrito. Santiago suspiró. Está bien, tienes hasta mañana para recoger tus cosas. Marcela salió del despacho con una expresión extraña. No era de tristeza ni de sorpresa, sino de rabia contenida. Esa noche, las cámaras grabaron cómo recorría la casa, buscando algo. Estaba claramente sospechando que Santiago sabía más de lo que mostraba. A la mañana siguiente, cuando Marcela salió de la casa con sus maletas, Santiago fue en busca de Valentina. «Carmen, quédate con Miguel.
tengo que salir. ¿Vas a buscar a Valentina?, preguntó Carmen, que había notado la tensión de los últimos días. Voy a intentarlo. Ya era hora, señor Santiago. Todos sabemos que ella no hizo nada malo. Santiago se detuvo en la puerta. ¿Cómo lo sabes? Ay, patrón, no somos tontos. Marcela siempre hacía preguntas raras sobre Valentina, siempre sembrando dudas en nuestras cabezas. ¿Y ustedes le creyeron? Carmen bajó la cabeza avergonzada. Al principio sí, pero después... Valentina siempre ha sido una buena chica, trabajadora, honesta. Nos equivocamos, señor Santiago. Esa revelación le dio más fuerza a Santiago. Tomó el coche y fue al barrio de Vallecas, donde vivía Valentina. Cuando llegó a la calle de casas sencillas, detuvo el coche y miró a su alrededor. Era un lugar muy diferente al que estaba acostumbrado. Preguntó a una mujer que regaba plantas en la acera. ¿Conoce a Valentina Morales? Sí, vive en la Casa Azul, pero está muy mal, pobrecita. ¿Por qué? Llegó el sábado llorando, diciendo que la acusaron de robo. Todos sabemos que es honesta. Santiago sintió el peso de la culpa. Caminó hasta la Casa Azul y llamó a la puerta. Una señora delgada de unos 60 años abrió. Buenas tardes, ¿es usted la madre de Valentina? Sí, ¿y usted quién es? Santiago Velázquez. ¡Ajá!, exclamó doña Asunción cruzándose de brazos. Entonces es usted el que hizo llorar a mi hija. Doña Asunción, vengo a pedir disculpas. Descubrí que Valentina es inocente. ¿Inocente? Mi hija siempre ha sido inocente. Trabaja desde pequeña y nunca ha tocado un céntimo que no fuera suyo. Algunas vecinas comenzaron a acercarse para escuchar la conversación. Por favor, necesito hablar con Valentina. Ella no quiere verlo. Está ahí dentro, no para de llorar. Santiago se arrodilló en la acera frente a todos. Doña Asunción, me equivoqué mucho, pero tengo pruebas de quién plantó las joyas. El movimiento en la calle se detuvo. Las vecinas se acercaron aún más. ¡Valentina!, gritó Santiago. ¡Por favor, escúchame! ¡Puedo probar tu inocencia! La puerta se abrió lentamente. Valentina apareció con los ojos hinchados de tanto llorar. «Señor Santiago». «Valentina, perdóname», dijo él, aún de rodillas, mostrando su móvil. «Descubrí quién lo hizo de verdad». Le mostró un fragmento del video donde Marcela maltrataba a Miguel. Valentina se llevó la mano a la boca. «Dios mío, estaba lastimando a Miguel». Y mucho más. Las vecinas se miraron, conmocionadas. «Sabía que la chica era honesta», dijo una de ellas. «Los ricos solo saben juzgar a los pobres», murmuró otra. Valentina ayudó a Santiago a levantarse. «Señor Santiago, aunque demuestres mi inocencia, ¿cómo voy a volver? Todos hablarán». «No me importa lo que digan, pero a mí sí», respondió ella, dudando. «Y otra cosa, si vuelvo, no quiero ser tratada solo como empleada, no después de todo esto». Doña Asunción dio una palmada. «Esta conversación sigue dentro de casa. No hace falta que toda la calle sepa de nuestra vida». En la pequeña sala, Santiago y Valentina se sentaron en un sofá viejo. Doña Asunción trajo café y se sentó en una silla desgastada. «Valentina, sé que te humillé, sé que no creí en ti», dijo Santiago. «No es solo eso, señor Santiago», respondió Valentina jugueteando con sus manos. «Si vuelvo, ¿cómo queda la situación? Usted es mi jefe, yo soy una empleada. Pero me he encariñado mucho con Miguel y, se sonrojó, también con usted». Santiago sintió que su corazón se aceleraba. ¿De la forma en que una mujer se encariña con un hombre? Pero somos de mundos diferentes. Usted es rico, culto. Yo apenas terminé el instituto. Doña Asunción tomó un sorbo de café. ¿Puedo decir algo, hija? Dilo, mamá. Reconocí a este niño desde el primer día que hablaste de él. Valentina frunció el ceño. ¿Cómo así? Porque tuve un hermano como Miguel. Mi hermano Antonio no hablaba, no le gustaba el cariño, vivía en su propio mundo. En esa época no había nombre para eso, pero ahora sé que era especial.
Santiago escuchó con atención. ¿Y sabes quién calmaba a Antonio? Solo yo. Solo yo lograba que comiera, que durmiera, que dejara de llorar. Nunca me contaste esa historia, mamá. Eras pequeña cuando murió, pero lo recuerdo todo. Cuando llegaste hablando de este niño que solo se calmaba contigo, pensé, esto es cosa de Dios. Doña Asunción miró a Santiago. Cuando un niño especial elige a alguien, Señor, es algo sagrado, no es por casualidad. Y hay más, este niño y este hombre te necesitan, Valentina, y tú también los necesitas. Pero mamá, ¿y si no funciona? Hija, ¿vas a quedarte pensando en eso toda la vida? Este hombre se arrodilló en nuestra puerta, frente a todos, para pedir perdón. Eso no es poca cosa. Santiago se volvió hacia Valentina. Vuelve conmigo, no como empleada, sino como parte de la familia. Parte de la familia. Miguel ya te ve como una madre, y yo, Santiago tragó saliva, te veo como la mujer que trajo luz a nuestra casa. Valentina miró a su madre, quien asintió con la cabeza. Está bien, vuelvo. Pero quiero que quede claro desde el principio. No soy empleada, pero tampoco soy la señora de la casa. Eres la segunda madre de Miguel, dijo doña Asunción. Y quién sabe, tal vez un día mucho más que eso. En ese momento se oyó un ruido afuera. Carmen llegaba con Miguel. El niño había suplicado tanto que lo llevara hasta allí que Carmen no pudo negarse. Estaba desesperado desde hacía días. Cuando aparecieron en la puerta, Miguel vio a Valentina por la ventana y salió corriendo de la mano de Carmen. ¡Valentina!, gritó. Todos se quedaron paralizados. Miguel corrió directo al regazo de Valentina. ¡Habló!, exclamó Carmen. ¡Dios mío, habló! ¡Quédate!, dijo Miguel aferrándose a ella. ¡Quédate conmigo! Valentina lloró de emoción. Mi amor, me quedaré siempre, siempre. Miguel miró a su padre. ¿Papá trajo a Valentina? Sí, hijo, y no se irá más. El niño se quedó pensativo por un momento y luego preguntó, ¿Valentina, mamá? Valentina y Santiago se miraron. Si quieres, mi amor, sí quiero. Carmen lloraba como niña. Las vecinas que se habían reunido en la puerta también estaban emocionadas. ¡Qué cosa más bonita!, dijo una de ellas. 2 años sin hablar y ahora no para, comentó Carmen. Santiago se arrodilló junto a los dos. Valentina, ¿aceptarías salir con un hombre que tiene un hijo especial y que se ha enamorado de ti? La pregunta salió algo torpe pero sincera. Valentina se sonrojó. Señor Santiago, ¿aceptas?, preguntó Miguel ansioso. Acepto, dijo ella en voz baja. ¡Yupi!, gritó Miguel. ¡Ahora somos familia! Las vecinas aplaudieron. Doña Asunción se secó los ojos. Carmen estaba tan emocionada que apenas podía hablar. Señor Santiago, ¿puedo contarlo a las demás? Estarán felices. Claro, Carmen, puedes contarlo. Entonces, una figura conocida apareció al final de la calle. Marcela avanzaba lentamente hacia ellos. Estaba desalineada, con el cabello desordenado y la ropa arrugada. «Santiago, qué bueno encontrarte», dijo. «¿Qué quieres aquí, Marcela?» «Quiero hablar». «No tenemos nada de qué hablar». «Por favor, todo fue un malentendido. ¿Puedo explicarme?» Miguel se escondió detrás de Valentina al verla. «Le tiene miedo», murmuró Valentina. «Hola, Miguel», dijo Marcela, intentando una sonrisa falsa. «¿Cómo estás?» Miguel no respondió, solo se aferró más a Valentina. «Marcela, vete», dijo Santiago. «Santiago, estás cometiendo un error. Esta mujer no es buena para ustedes». «La que no es buena eres tú», dijo doña Asunción. «Maltratar a un niño es cosa de gente mala». «¿Maltratar? Nunca he maltratado a nadie». Santiago mostró el móvil. «Lo tengo todo grabado, Marcela». Ella palideció al ver sus propias imágenes. Eso no muestra todo el contexto». «¿Qué contexto? ¿Tú lastimando a un niño indefenso?» «Fue un momento de estrés, estaba cansada, confundida». Carmen, que había permanecido callada, intervino. «Marcela, para. Todas en la casa sabemos cómo hablabas mal de Valentina, cómo inventabas mentiras». «Estaba protegiendo a la familia, sus propios intereses», replicó Santiago.
Marcela se dio cuenta de que estaba perdiendo la batalla y cambió de estrategia. Santiago, piensa en mi carrera. Si me denuncias, lo perderé todo. ¿Pensaste en Miguel cuando lo lastimaste? Te lo suplico, Santiago, me iré de la ciudad, desapareceré de sus vidas, solo no me denuncies. Ya es tarde, envié los videos a la policía esta mañana. El rostro de Marcela cambió por completo. La rabia brilló en sus ojos. Te arrepentirás de esto, Santiago Velázquez. Se alejó rápidamente dejando a todos tensos. «Dios mío, esa mujer es peligrosa», dijo Carmen. Miguel tiró de la camiseta de Valentina. ¿Vuelve? No, mi amor, nunca más. Pero Santiago estaba preocupado. Conocía a Marcela lo suficiente como para saber que podría intentar alguna venganza. 3 días después, Santiago recibió una llamada en su despacho. Era Marcela. «Hola, Santiago, ¿me echas de menos?» «¿Dónde estás, Marcela?» «Cerca, más cerca de lo que imaginas». «¿Qué quieres?» «Quiero hablar sobre el futuro de Miguel». «No tenemos nada de qué hablar». «Ah, sí que tenemos, especialmente sobre esas grabacioncitas que hiciste». La sangre de Santiago se heló. «¿Cómo sabes de las grabaciones?» «Sé muchas cosas, Santiago, incluso de tu plan para denunciarme». «Te mereces ser denunciada». «Tal vez, pero ¿sabes qué pasará si me denuncias?» «¿Qué?» «Le contaré a todo el mundo que Miguel es un niño violento y peligroso. Diré que me agredió varias veces y sabes que un niño autista tiene dificultad para defenderse». Santiago se quedó en silencio. «Y hay más», continuó Marcela. «Esparciré que te involucraste con una empleada que acosó a la pobrecita Valentina. A la prensa le encantan esas historias». «Eso es mentira. ¿Y quién lo creerá? Un hombre rico, viudo, enredado con la empleada del hogar. La gente adorará creerlo». «¿Qué quieres, Marcela?» 50.000 euros y que destruyas todas las grabaciones. ¿Estás loca? No, Santiago, estoy desesperada. Y una persona desesperada hace cualquier cosa. La llamada se cortó. Santiago temblaba de rabia y miedo. Cuando llegó a casa se lo contó todo a Valentina. «Está intentando chantajearnos», dijo ella. «Y podría conseguirlo si esparce esas mentiras». Santiago, no puedes ceder al chantaje. Si pagas una vez, querrá más. Y si cumple las amenazas, lo enfrentamos juntos. Miguel, que dibujaba en la mesa del salón, levantó la cabeza. «Papá triste». «Un poquito, hijo». Miguel se acercó y abrazó a Santiago. «No estés triste. Valentina y yo te cuidamos». Esa noche, las cámaras de seguridad captaron una figura rondando la casa. Era Marcela. Al día siguiente, Santiago encontró el coche rayado y un mensaje escrito en el polvo del cristal. «Tienes 48 horas». Ahora estaba seguro. Marcela había declarado la guerra. «Vamos a casa de tu madre», le dijo a Valentina, «hasta que esto se resuelva». «Santiago, no podemos huir de ella». «No es huir, es protegeros mientras yo resuelvo esto de una vez por todas». Miguel oyó la conversación. «¿Vamos a casa de la abuela?» «Sí, mi amor, por unos días». «¿Y la mujer mala?» «Papá se encargará de la mujer mala». Miguel pensó un momento. «Papá, ¿yo dibujo para la policía?» Santiago se arrodilló junto a su hijo. «¿Lo harías?» Miguel asintió. «Entonces lo arreglaré todo, te lo prometo». Pero antes de que pudieran salir de casa, recibieron una visita inesperada que lo cambiaría todo. 2 días después de las amenazas de Marcela, el comisario Marcos llamó a Santiago. «Señor Velázquez, tenemos novedades sobre el caso. ¿Puede venir a la comisaría?» «Claro, ¿qué pasó?» «Prefiero explicarlo en persona. Traiga las grabaciones originales». En la comisaría, el comisario tenía una carpeta llena de documentos. La investigación ha crecido mucho. Después de que publicamos el caso, otras 5 familias nos contactaron. ¿5 familias? Y no solo aquí en Madrid. La policía de Barcelona y Valencia también abrió investigaciones. Parece que operaba en varios estados. Santiago hojeó los documentos. Eran relatos similares a lo que había pasado en su casa. «Pero hay un problema», continuó el comisario. «Algunas familias tienen miedo de declarar, no quieren exponerse». «¿Por qué?»
vergüenza, miedo a las repercusiones. En los días siguientes, la vida en la mansión Velázquez comenzó a normalizarse. Valentina ya no era empleada, pero tampoco tenía un rol definido aún. Era la novia de Santiago y la segunda madre de Miguel. El niño hablaba cada vez más, palabras sueltas al principio, luego frases cortas. Sus progresos eran impresionantes. «Valentina, ¿te quedas?», preguntaba todos los días. «Me quedo, mi amor, siempre, siempre», respondía ella. Una semana después, Santiago recibió una llamada de la policía. «Señor Velázquez, soy el comisario Marcos. Necesitamos hablar sobre Marcela Abreu». «¿Qué pasó?». «Huyó de la ciudad, pero antes hizo algunas llamadas amenazantes». «¿A quién?». «A usted», las grabó el contestador. Una hora después, 2 policías llegaron a la mansión para mostrar la grabación. Esta es la llamada que hizo ayer de madrugada. La voz de Marcela sonaba alterada, probablemente por el alcohol. «Santiago, destruiste mi vida, ahora voy a destruir la tuya. ¿Sabes dónde encontrarme?». Miguel se aferró a Valentina al escuchar la voz. «¿La localizaron?», preguntó Santiago. «Estamos buscándola. Salió de la ciudad, pero la encontraremos». 2 días después, la policía volvió a llamar. «La encontramos en un motel en la carretera. Intentaba salir del estado». «¿Y ahora qué?». «Responde por maltrato y amenazas. Con los videos que nos envió, el caso está claro». 3 meses después hubo una audiencia preliminar. Un buen, engachante y conversacional tono. Miguel no tuvo que declarar en persona, pero hizo dibujos que mostraban lo sucedido. Marcela con cara de enfado, él llorando, Valentina llegando para protegerlo. La jueza quedó impresionada con la capacidad de expresión del niño. Marcela fue apartada definitivamente de su profesión y enfrenta un proceso por maltrato. El juicio final aún tardará algunos meses, pero ya no puede trabajar con niños. Mientras tanto, la vida en la mansión Velázquez seguía su curso. Miguel continuaba mejorando. Valentina se había mudado a una habitación cerca de la suya, y Santiago descubría cada día lo hermoso que era tener una familia de verdad. Doña Asunción visitaba con frecuencia, y Carmen trataba a Valentina como a una hija. La vida no era perfecta, pero estaba mucho mejor de lo que cualquiera hubiera imaginado. Lo mejor de todo era ver a Miguel feliz, hablando, sonriendo, siendo niño. «Valentina», dijo una tarde, «tú eres mi mamá de verdad ahora». «Lo soy, mi amor, para siempre». «¿Y papá es tu novio?». «Sí». «Entonces somos familia. Somos la mejor familia del mundo». Y Miguel sonrió de esa manera que solo los niños saben hacerlo. Al día siguiente, Santiago contrató a Roberto Morales, un detective privado recomendado por un amigo abogado. «Quiero que investigues el historial profesional de Marcela Abreu en los últimos 5 años», dijo, entregándole una carpeta con información. «¿De qué sospecha exactamente?». «De que hizo lo mismo que en mi casa en otras familias: manipulación, sabotaje, incluso maltrato». Roberto revisó la carpeta. «Necesitaré unas 2 semanas para una investigación completa. ¿Tiene prisa?». «Un poco. No quiero que tenga tiempo de esconderse o destruir pruebas». Mientras esperaba los resultados, Santiago notó que Miguel tenía pesadillas. «No, no», gritaba el niño por la noche. «Vete, no hagas daño». Valentina corría a su habitación y lo encontraba sudando, asustado. «Tranquilo, mi amor, fue solo una pesadilla». «Mujer mala volvió», decía Miguel temblando. «No volvió, se fue y no volverá nunca más. ¿Lo prometes?». «Lo prometo». Pero las pesadillas continuaban. Miguel estaba claramente traumatizado por lo que había vivido. «Creo que necesitamos llevarlo a un psicólogo», sugirió Valentina. «Tienes razón, buscaré a alguien especializado en trauma infantil». Una semana después, Roberto llamó con información que dejó a Santiago en shock. «Señor Velázquez, tiene que venir a ver lo que descubrí sobre Marcela Abreu». En la oficina del detective, Roberto mostró una carpeta llena de documentos. Trabajó en 8 familias en los últimos 3 años. En 7 de ellas hubo problemas similares a los de su casa. ¿Qué tipo de problemas? Empleados despedidos por acusaciones de robo, otras cuidadoras saboteadas y en 2 familias denuncias de maltrato que no prosperaron por falta de pruebas.
Santiago hojeó los documentos. ¿Hablaste con esas familias? Con 3 de ellas. Todas contaron historias muy parecidas. Marcela llegaba, ganaba confianza y luego empezaba a sabotear a otros empleados. ¿Y las denuncias de maltrato? Una familia en Toledo y otra aquí en Madrid, en ambos casos con niños especiales. El estómago de Santiago se revolvió. ¿Tiene un patrón? Exacto. Escoge familias ricas con niños que tienen dificultades para comunicarse. Así es más difícil que la denuncian. Es monstruoso. Roberto sacó otro documento. Y hay más. Descubrí que fue despedida de un hospital en Salamanca antes de venir a Madrid. ¿Por qué? Por sospechas de maltrato a pacientes ancianos, pero no pudieron probar nada en ese momento. Santiago se levantó, agitado. Tenemos que detener a esta mujer. Sin duda, pero necesitará más que estas pruebas. Lo más concreto que tiene son las grabaciones de su casa. ¿Y si consigo que otras familias testifiquen? Sería ideal, pero será difícil. La mayoría teme exponerse. Lo intentaré. En los días siguientes, Santiago contactó a las familias que Roberto había identificado. Algunas se negaron a hablar, pero otras aceptaron. La primera fue doña Elena, una señora adinerada de Toledo, cuya nieta autista había sido cuidada por Marcela. «Doctor Velázquez, esa mujer es el mismísimo demonio», dijo Elena durante una videollamada. «Mi nieta Sofía retrocedió mucho mientras estuvo con nosotros». ¿Sospechó algo? Varias veces. Sofía se aterraba al verla, pero Marcela siempre tenía una explicación. ¿Y qué pasó al final? La despedimos cuando descubrimos que le daba demasiados medicamentos a Sofía. Casi causa una intoxicación. Santiago sintió un escalofrío. ¿Tiene pruebas de eso? Tengo los exámenes médicos de la época y puedo testificar si es necesario. La segunda familia fue aún más reveladora. El señor Antonio, un empresario de Madrid, contó que Marcela había trabajado con su hijo, también llamado Miguel, curiosamente. Ella escondió dinero en la bolsa de la niñera que cuidaba a mi hijo desde hacía 2 años, relató Antonio. La pobre chica se fue llorando, jurando que era inocente. ¿Y usted le creyó? No, en ese momento no, pero después, cuando Marcela empezó a actuar de forma extraña con Miguel, sospeché. ¿Qué tipo de actitudes? Lo medicaba demasiado, decía que era necesario, pero el niño vivía dopado. ¿Y qué pasó? La despedí, pero no tenía pruebas de nada. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora. Con esta información, Santiago tenía un caso mucho más sólido. No era solo su palabra contra la de Marcela, sino un patrón de comportamiento documentado. Pero cuando fue a buscar a Marcela para confrontarla con las pruebas, descubrió que había desaparecido. ¿Cómo que desapareció?, preguntó Valentina cuando Santiago se lo contó. Fui a su apartamento. Los vecinos dicen que se fue de madrugada con 2 maletas grandes. ¿Sospechó algo? Creo que sí. Tal vez alguien le avisó que estaba investigando. Miguel, que jugaba en el suelo del salón, levantó la cabeza. «Mujer mala se fue». «Sí, hijo, se fue. No volverá más». Pero Santiago no estaba convencido. Conocía a Marcela lo suficiente como para saber que no se rendiría fácilmente. «Voy a llamar a Roberto. Él puede rastrearla». El detective no trajo buenas noticias. Dejó el apartamento, canceló el móvil y sacó todo el dinero de su cuenta. Está claramente huyendo. ¿Puedes descubrir a dónde fue? Lo intentaré, pero si es lista será difícil. ¿Y si vuelve? Es posible. Las personas como ella odian perder el control. Podría intentar alguna venganza. Esa posibilidad preocupó a Santiago. Decidió reforzar la seguridad de la casa e instalar más cámaras. ¿Crees que es capaz de intentar hacernos daño?, preguntó Valentina. No lo sé. Espero que no, pero prefiero prevenirme. Carmen, que había oído la conversación, se acercó. «Señor Santiago, ¿puedo decir algo?» «Claro, Carmen». Siempre desconfié de esa mujer desde el primer día. ¿Por qué? Porque hacía demasiadas preguntas sobre su vida. Quería saber todo: cuánto ganaba, si tenía familia, si pensaba volver a casarse. Valentina frunció el ceño. Eso es raro. Y hay más, continuó Carmen. Una vez la vi revisando su escritorio cuando usted no estaba. ¿Por qué no me lo contaste antes?, preguntó Santiago.
Carmen bajó la cabeza. Porque siempre tenía una buena excusa y uno termina confiando, ¿no? Decía que buscaba papel para hacer actividades con Miguel o que necesitaba el número del médico. Santiago se dio cuenta de que Marcela había tenido acceso a mucha información personal de la familia, información que podría usar en su contra. Carmen, ¿recuerdas algo más que haya hecho? Fotografiaba todo con su móvil. Decía que era para enviárselo al médico de Miguel, pero fotografiaba todo. La casa, las habitaciones, incluso la caja fuerte. ¿La caja fuerte? Sí, una vez me pidió que la abriera porque dijo que Miguel se había tragado un botón y necesitaba un medicamento de emergencia que estaba allí. Santiago sintió un escalofrío. Marcela conocía la combinación de la caja fuerte, conocía toda la casa, tenía información sobre la familia. Necesito cambiar todas las contraseñas hoy mismo. Esa noche, mientras Santiago cambiaba las contraseñas y reorganizar la seguridad, Miguel tuvo otra pesadilla. ¡Vuelve! ¡Vuelve!, gritaba, sudando. Valentina lo calmó, pero estaba preocupada. Miguel parecía sentir algo que ellos no podían entender. Mi amor, nadie te va a hacer daño. Papá y mamá están aquí. Ella dijo que iba a volver, dijo Miguel, aún temblando. ¿Cuándo lo dijo? El último día, me lo susurró al oído. Valentina sintió un escalofrío. ¿Qué más dijo? Que me llevaría con ella, que papá se quedaría solo otra vez. Santiago, que había escuchado la conversación, entró en la habitación. Miguel, ¿estás seguro de que dijo eso? El niño asintió. ¿Por qué no lo contaste antes? Porque dijo que si lo contaba, le haría algo malo a Valentina. Ahora Santiago estaba seguro. Marcela no se había ido simplemente, estaba planeando algo. 3 días después, Santiago recibió una llamada en su despacho. Era Marcela. Hola Santiago, ¿me echas de menos? ¿Dónde estás, Marcela? Cerca, más cerca de lo que imaginas. ¿Qué quieres? Quiero hablar sobre el futuro de Miguel. No tenemos nada de qué hablar. Ah, sí que tenemos, especialmente sobre esas grabacioncitas que hiciste. La sangre de Santiago se heló. ¿Cómo sabes de las grabaciones? Sé muchas cosas, Santiago, incluso de tu plan para denunciarme. Te mereces ser denunciada. Tal vez. Pero ¿sabes qué pasará si me denuncias? ¿Qué? Le contaré a todo el mundo que Miguel es un niño violento y peligroso. Diré que me agredió varias veces y sabes que un niño autista tiene dificultad para defenderse. Santiago se quedó en silencio. Y hay más, continuó Marcela. Esparciré que te involucraste con una empleada que acosó a la pobrecita Valentina. A la prensa le encantan esas historias. Eso es mentira. ¿Y quién lo creerá? Un hombre rico, viudo, enredado con la empleada del hogar. La gente adorará creerlo. ¿Qué quieres, Marcela? 50,000 euros y que destruyas todas las grabaciones. ¿Estás loca? No, Santiago, estoy desesperada. Y una persona desesperada hace cualquier cosa. La llamada se cortó. Santiago temblaba de rabia y miedo. Cuando llegó a casa, se lo contó todo a Valentina. Está intentando chantajearnos, dijo ella, y podría conseguirlo si esparce esas mentiras. Santiago, no puedes ceder al chantaje. Si pagas una vez, querrá más. ¿Y si cumple las amenazas? Lo enfrentamos juntos. Miguel, que dibujaba en la mesa del salón, levantó la cabeza. «Papá triste». «Un poquito, hijo». Miguel se acercó y abrazó a Santiago. «No estés triste. Valentina y yo te cuidamos». Esa noche, las cámaras de seguridad captaron una figura rondando la casa. Era Marcela. Al día siguiente, Santiago encontró el coche rayado y un mensaje escrito en el polvo del cristal. «Tienes 48 horas». Ahora estaba seguro. Marcela había declarado la guerra. «Vamos a casa de tu madre», le dijo a Valentina, «hasta que esto se resuelva». «Santiago, no podemos huir de ella». «No es huir, es protegeros mientras yo resuelvo esto de una vez por todas». Miguel oyó la conversación. «¿Vamos a casa de la abuela?» «Sí, mi amor, por unos días». «¿Y la mujer mala?» «Papá se encargará de la mujer mala». Miguel pensó un momento. «Papá, ¿yo dibujo para la policía?»
Santiago se arrodilló junto a su hijo. ¿Lo harías? Miguel asintió. Entonces lo arreglaré todo, te lo prometo. Pero antes de que pudieran salir de casa, recibieron una visita inesperada que lo cambiaría todo. 2 días después de las amenazas de Marcela, el comisario Marcos llamó a Santiago. «Señor Velázquez, tenemos novedades sobre el caso. ¿Puede venir a la comisaría?» «Claro, ¿qué pasó?» «Prefiero explicarlo en persona. Traiga las grabaciones originales». En la comisaría, el comisario tenía una carpeta llena de documentos. La investigación ha crecido mucho. Después de que publicamos el caso, otras 5 familias nos contactaron. ¿5 familias? Y no solo aquí en Madrid. La policía de Barcelona y Valencia también abrió investigaciones. Parece que operaba en varios estados. Santiago hojeó los documentos. Eran relatos similares a lo que había pasado en su casa. Pero hay un problema, continuó el comisario. Algunas familias tienen miedo de declarar, no quieren exponerse. ¿Por qué? Vergüenza, miedo a las repercusiones. Mientras tanto, la vida en la mansión Velázquez seguía su curso. Miguel continuaba mejorando. Valentina se había mudado a una habitación cerca de la suya, y Santiago descubría cada día lo hermoso que era tener una familia de verdad. Doña Asunción visitaba con frecuencia, y Carmen trataba a Valentina como a una hija. La vida no era perfecta, pero estaba mucho mejor de lo que cualquiera hubiera imaginado. Lo mejor de todo era ver a Miguel feliz, hablando, sonriendo, siendo niño. «Valentina», dijo una tarde, «tú eres mi mamá de verdad ahora». «Lo soy, mi amor, para siempre». «¿Y papá es tu novio?» «Sí». «Entonces somos familia. Somos la mejor familia del mundo». Y Miguel sonrió de esa manera que solo los niños felices saben hacerlo. Una semana después, Roberta Morales llamó con más información. «Señor Velázquez, encontramos a Marcela. Está en un motel en las afueras de Toledo, intentando usar una identidad falsa». «¿Qué hacemos ahora?» «La policía ya está al tanto. La arrestarán hoy mismo». Esa tarde, el comisario Marcos llamó para confirmar la detención. «La tenemos. Intentó resistirse, pero las pruebas son abrumadoras». ¿Qué sigue? Habrá una audiencia preliminar en unas semanas. Con las grabaciones y los testimonios de otras familias, no tiene escapatoria. Santiago sintió un alivio inmenso, pero también sabía que el proceso no había terminado. «Gracias, comisario. ¿Necesitan algo más de nosotros?» «Solo que estén preparados para testificar, especialmente el niño, si es necesario. Pero haremos todo lo posible para que no sea traumático para él». En la audiencia preliminar, los dibujos de Miguel fueron clave. Mostraban con claridad lo que había vivido: Marcela lastimándolo, Valentina protegiéndolo. La jueza quedó impresionada por la capacidad del niño para comunicar su experiencia. «Este niño tiene un don», dijo. Marcela fue sentenciada a varios años de prisión por maltrato infantil, difamación y robo. Su carrera quedó destruida, y las familias afectadas finalmente encontraron justicia. En la mansión Velázquez, la vida floreció. Valentina y Santiago comenzaron a planear un futuro juntos. Miguel asistía a una escuela especial donde sus habilidades artísticas eran celebradas. Una tarde soleada, mientras jugaban en el jardín, Santiago tomó la mano de Valentina. «Nunca podré agradecerte lo suficiente por lo que has hecho por nosotros». Valentina sonrió. «No tienes que agradecerme, Santiago. Esto es lo que hace una familia». Miguel corrió hacia ellos sosteniendo un dibujo. Era una imagen de los tres, tomados de la mano, con un sol brillante en el cielo. «¡Familia!», exclamó riendo. Y en ese momento, bajo el cálido sol de Madrid, los tres supieron que, a pesar de todo lo que habían pasado, ahora estaban exactamente donde debían estar.